me ponen este papelito. Cuando expuse el asunto aquel de los negros, también me pusieron el papelito. Déjeme cumplir siquiera los 5 minutos que me asignaron, señor presidente. Se pone unos segundos antes, voltean y ven que ya va a terminar el tiempo. Pero haremos caso en específico a usted, que necesita tenerlo a los 5 minutos exactos. Es acuerdo y el reglamento no es censura. Tiene el uso de la tribuna el senador Armando Ríos Peter del PRD. Perdón, pidió el senador Isidro Pedraza para hechos. Es el primer turno de este hecho en específico que agota el grupo parlamentario del PRD. Por favor, senador, tiene uso de la tribuna. Y el senador de México también para hechos. Gracias. Yo creo que esta parte que se ha estado tocando aquí, de que hay dos maneras de bajar el recibo de luz, yo le decía que haciendo un hoyo en el suelo es como puede bajar más el recibo, porque no veo la otra manera de que vaya a bajar el recibo. Cuando están planteando que es una forma moderna y van a partir el paradigma en la inversión de la industria eléctrica, y están diciendo que se va a permitir el 100% de inversión privada en la generación. Compañeros, yo pregunto, si ahorita el que genera la electricidad es la Comisión Federal de Electricidad, si dentro de unos meses van a ser las compañías privadas y son las que van a comprar el gas más barato, ¿irán a bajar el precio de la electricidad si ellos lo que buscan es lucrar? Pues claro que no. Hubo un caso en Inglaterra que se ha comentado mucho de cómo antes de la Segunda Guerra Mundial no había un sistema eléctrico de electricidad y cómo después de la Segunda Guerra el gobierno crea su industria eléctrica nacional, luego con la señora Margaret Thatcher se pone a la venta. Y uno de los efectos donde se logró bajar los costos de producción fue cuando despidieron a los trabajadores. Entonces, en el tema de las tarifas no va a ser muy fácil, porque corrieron trabajadores al 50%, bajaron los costos de operación, pero no bajaron el recibo eléctrico. Y entonces, en esta parte que nosotros estamos revisando, que esa es la gran parte de la polémica, de la visión, de la preocupación que tenemos, dicen es que no estamos privatizando, están, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, no están privatizando a la CFE, están dándole a los privados el mercado que atiende la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es el mercado que se van a llevar los privados? Saben que el 88%, punto y tantos, es de consumo doméstico, son cerca de 37 millones de usuarios y eso le genera un ingreso del 19% a la Comisión Federal de Electricidad. Y en el caso de los grandes usuarios, los industriales se los van a dejar a los privados, eso sí les es el 0.8% y esos aportan el 67% del ingreso de la CFE. Entonces no la están privatizando, la están haciendo chiquita para que no pueda ser rentable y competir. Le van a poner el gas que van a sacar con fracking en nuestro país a las empresas privadas para que lo compren barato, con daño ecológico, invadiendo predios de las comunidades, pero no van a bajar los precios. Esa es la parte de la visión que hemos estado insistiendo con ustedes, que no hay margen de que en este caso se esté pensando en tarifas bajas. Quiero decirle al senador que acaba de hacer uso de la palabra, compañero René Juárez Cisneros, que tuvimos una visita en el Senado, al grupo parlamentario de pobladores del estado de Guerrero, y nos vinieron a ver porque en el estado de Guerrero tienen 2 años que en muchas partes de las comunidades más pobres del estado no han pagado
la electricidad, y el año pasado la Secretaría de Hacienda logró darles un apoyo, un estímulo disfrazado en el presupuesto de egresos para borrar la cuenta. Pero ¿saben qué pasó? Pues que no se pudo borrar. Y yo quiero pedirle que convenza a su grupo parlamentario para que aquí, en este tema, yo presenté una reserva para que podamos hacer el borrón y cuenta nueva. Y hay estados como Tabasco que tienen ese problema, estados como Chiapas que tienen ese problema. Y me preguntaba hace rato el senador Chong, cuando vine a posicionar aquí, que si yo creo que perdonando las deudas es como vamos a lograr mejorar esto. Bueno, caray, si ya están diciendo que está arruinada y parte de las ruinas es ese no pago, compañeros, ¿para qué lo mantenemos? Si ahora una de las causales de la suspensión del servicio es que se va a generar por no pago la no reconexión, y eso va a generarnos la pobreza energética en el país. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador de Beniches, para hechos, por favor. Hasta por 5 minutos. Sí, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, compañero René Juárez Cisneros, mi paisano, con todo cariño. Efectivamente, hay que llamarle a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, y a la privatización hay que llamarle privatización. El artículo 4 de la ley que estamos comentando dice claramente: el suministro eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en el régimen de libre competencia. Es decir, la generación y la comercialización van a pasar a manos de los privados. Si una empresa paraestatal, ahora empresa productiva, está prestando un servicio y ese servicio se le quita para entregárselo a los privados, entonces yo quisiera que me explicaran cómo se llama eso. Si eso no es privatizar, entonces ¿qué es privatizar? Es preocupante lo que está pasando en todo el mundo. Y el tema es, de acuerdo con el mapamundi de las multinacionales eléctricas, elaborado por la Internacional de Servicios Públicos, el mercado eléctrico mundial, pero también el agua y el gas, está dominado por un puñado de 43 multinacionales, de las cuales 29 de ellas tienen presencia en 2 o más continentes. Dentro de este grupo destacan 12 grandes multinacionales con presencia en 4 continentes: la National Power, la AES, Edison International, Enron, Suez, Dionaice, Tractebel, GDF, EDF, GPU, NRG, Vivendi, Unión y Unión Fenosa. Este puñado de multinacionales eléctricas se apoderó del mercado eléctrico de Europa y del este a la caída del bloque socialista de la URSS, y tiene una presencia activa y determinante en procesos de privatización abiertos en América Latina a partir de la década de los 80. El interés de este selecto grupo de multinacionales eléctricas no está centrado en resolver los problemas de desarrollo económico y social de los países atrasados, eso está claro, y dependientes, a partir del desarrollo de sectores eléctricos planeados y eficientes, sino en controlar un mercado eléctrico mundial cuya venta ascendieron a $1 billón en 1998. Entonces, no nos vengan con cosas. El tema es que se va a privatizar. También el compañero senador Juárez Cisneros decía que va a haber un órgano regulador fuerte.
Dos condiciones debe cumplir un órgano regulador y el de la CFE no los tiene. Una, debe de tener independencia del poder político y el órgano regulador tiene una dependencia directa del Ejecutivo y del ciudadano secretario de Energía. Y dos, debe de tener facultades para sancionar económicamente si a las empresas que he mencionado y que van a venir aquí a este paraíso mexicano no se les sanciona económicamente, entonces se van a pitorrear de la regulación. Y por último, decirle al senador Juárez Cisneros que hay un asunto que hay en su estado, en Cutzamala del Pinzón, en donde esos pueblos no tienen electricidad. Ahí les pusieron una presa, una empresa privada, 200 toneladas diarias de pescado, hoy no sacan ni 200 kilos, acabaron con la ecología, acabaron con la ganadería y en más pobreza dejaron a esta comunidad. Pero creo que el senador Sofío pudiera explicarnos mejor este dato como senador de esa entidad federativa. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Senador Sofío, ¿para qué asunto? No, para hechos ya, en función del acuerdo parlamentario, ya no es procedente. Hay un acuerdo con su grupo parlamentario yo le pediría que habrá oportunidad para que usted pueda hacerlo. Sí, sonido por favor en el escaño del senador Miguel Barbosa y luego con el senador Sofío. Sí. A ver, presidente, 2 por cada grupo parlamentario en relación a cada hecho a rectificar. Y cada hecho a rectificar es cada orador, que no es lo deseable. Así está, así se habló, no dos para hechos a rectificar por cada tema. ¿De acuerdo? Eso es así. No, las alusiones no. Pero lo que el presidente nos está queriendo decir es que cada grupo parlamentario tiene 2 rectificaciones de hechos por cada tema. No, 2 por cada hecho a rectificar y cada intervención de senadores a favor o en contra son hechos a rectificar. ¿Así fue? Sí. Dice, el primer orador... En términos reglamentarios. ¿Ya llevamos 2? ¿Quiénes? Ya subieron los 2 porque estaban contestándole al senador René Juárez. Adelante, gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter. A ver, sonido en el escaño del... Sonido en su escaño. Sí. Ya le expliqué la razón por la cual había un acuerdo y ya ustedes hicieron uso de los 2 espacios que les corresponden. A ver, presidente, le pido a mi compañero Armando Ríos Peter, cuando menos que me permita, pues, terminar mi espacio de comunicación con usted antes de pasar ahí a tribuna. Ahí está usted bien. Yo entiendo, presidente, los reglamentos y es nuestra obligación respetarlo. Lo único que yo pido y lo expreso de manera pública, si se puede hacer la excepción para poder intervenir en consideración que fui mencionado por mi compañero de Médicis y que además de eso, el tema de Guerrero fue pronunciado por el senador René Juárez. ¿Puede hacer usted el uso de la palabra desde su escaño o si gusta acá? Por alusiones personales. Si quiere subir. Gracias, presidente. Además voy a ser muy breve, presidente. Miren, aquí hemos encontrado diferentes dos puntos de vista, el debate en 2 sentidos, los de a favor, los que están en contra. Desde mucho antes de tener la oportunidad de ser senador de la República, en mi condición de
ciudadano, como parte de los mexicanos que hemos estado atentos al desarrollo, al trabajo que hace en el Congreso de la Unión, hemos encontrado estas dos visiones. Cuando presentan las grandes propuestas, algunas a favor, otras en contra, desde la óptica de los intereses, o desde el poder, o desde el gobierno, todo a favor, y desde la lucha social y la defensa de los intereses del pueblo, en muchas ocasiones se lucha también por dar una posición en contra. Nuestra realidad, compañeros senadores, pueblo de México, es que no ha cambiado. Muchos debates, muchas reformas, no ahorita, de muchos años. Y nuestra realidad es que seguimos encontrando el México de las desigualdades, el México de la falta de oportunidades, el México de los ricos y el México de los pobres. Y en el tema concreto que hoy se está debatiendo, les queremos compartir que hay casos históricos como es la región de la montaña, o particularmente Pacífico Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, cinturón de pobreza, por cierto, de México. Ahí, particularmente en el estado de Guerrero, se genera energía eléctrica, se aprovechan los recursos naturales, el río Balsas, y es por eso que tuve interés en que me diesen la oportunidad, porque fue pronunciado el estado de Guerrero por mi compañero René Juárez Cisneros, porque ahí están las presas del Caracol, de la Venta, el Gallo, ahí está en Colotlipa, municipio de Quechultenango. De igual manera, entre la colindancia de Guerrero y Michoacán está la termoeléctrica de Petacalco. En conclusión, pues, compañeros senadores, que allá en Guerrero hay una gran generación de energía, pero también, y es la reflexión que queremos hacer en términos de las tarifas eléctricas, que allá en Guerrero, por muchos años, pero por muchos años, los pueblos originarios han estado luchando por la oportunidad de que se dé un trato justo en las tarifas eléctricas, en el cobro de las tarifas eléctricas. No es posible. Revisemos cómo está la tarifa. Están poniendo el mismo cobro, la misma tarifa a los que viven en Polanco, en la Ciudad de México, y a los que viven allá en la región de la montaña. Este no es el México que aspiramos. Este no es el México por el que luchamos. Este no es el México por el que el pasado proceso electoral del 1 de julio del 2012, como lo compartió mi compañera Beristain, muchos mexicanos fueron a votar por las propuestas de quienes estuvieron como candidatos a la presidencia de la República o a los cargos de elección popular. Pero también les comparto, este no es el Guerrero, este no es Oaxaca, ni Chiapas, ni Michoacán, como los estados de mayor marginación y pobreza, que anhelamos con responsabilidad de que podamos tener mayor oportunidad para salir adelante. Concluyo, señor presidente, expresándoles pues de que el concepto de privatización no ha dado los mejores resultados, ni tampoco se tienen las mejores propuestas. El concepto de modernización, sí, es necesario, es obligado. Tenemos que modernizar Comisión Federal de Electricidad. Allá en la región de la montaña llegan los inspectores de lo que es para ver el consumo de la energía eléctrica, llegan al centro de la población, se dan 2 o 3 vueltas alrededor del centro de la población y finalmente los precios, los cobros los hacen a distancia porque quizás no hay una modernización que nos pueda permitir cobrar lo justo. Concluyo también expresándoles lo que dijo mi compañero de Médicis. Un caso muy concreto, la presa del Gallo que se encuentra ubicada en el municipio de Cutzamala. Ahí los invito a los integrantes de la Comisión de Energía y a aquellos que han venido en esta tribuna a defender quizás
lo indefendible de la privatización y la modernización. La presa del Gallo de Cutzamala de Pinzón del estado de Guerrero. Senador, le pido que concluya por favor su intervención. Es un gran negocio para una empresa privada. Está aprovechando los recursos naturales de los mexicanos y de los guerrerenses, desplazando la oportunidad de la producción en la agricultura, en la pesca y en el desarrollo ganadero. ¿Y saben cuántos empleos genera? 4, señor presidente. Señor presidente Penchina, le invitamos a que ojalá podamos hacer una visita a ese ejemplo nada más, uno que tenemos en Guerrero, donde la presa del Gallo, que está siendo explotada, aprovechada por una empresa privada, únicamente genera 4 empleos y que, por cierto, mal pagados. Y tengo que hacer mi reconocimiento público al ingeniero Cárdenas, que estuvo físicamente defendiendo a los campesinos, a los pescadores, en defensa de sus intereses. Una atenta disculpa por el espacio que nos hemos prolongado. Buenas tardes. Muchas gracias. Senador Sofío Ramírez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Con su permiso, señor presidente, trataré de ajustarme los 5 minutos que usted me ha dado. Retomo el tema de Guerrero, no para basarme solamente en Guerrero, sino para citar un ejemplo. Hace algunos meses, 12 meses, se acercaron ciudadanos de Malinaltepec, de la comunidad del Tejocote. Traían un recibo de luz en el que una casa con 3 focos le estaban cobrando 60,000 pesos. Lo cito como un ejemplo muy puntual, porque gran parte de la propuesta que ustedes están haciendo se basa en cambiar un subsidio generalizado e irse por subsidios focalizados. Y este ejemplo que les estoy planteando de Malinaltepec, que ocurre en las localidades más intrincadas de Oaxaca, en las localidades más complejas de Zongolica, en Veracruz, en tantas y en tantas localidades apartadas, rurales, que existen en nuestro país, donde la CFE ha tenido una enorme incapacidad para establecer un mecanismo de cobros. Y lo que hace es irse bajo una lógica inercial para poner tarifas que medianamente prevé que fueran las que podrían pagarse. Hay hoy aceptado por parte de la CFE en todo el país enormes errores respecto a la forma en la que se llevan a cabo los cobros en esas comunidades. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Y aprovecho la participación de mis paisanos. Porque lo que ustedes están planteando al irse a subsidios focalizados tiene enormes problemas de implementación. Y esto, sin duda alguna, si estuviéramos con los ingenieros de la CFE, difícilmente podrían decirnos que lo que estoy diciendo no es una verdad completa. El tema de los subsidios focalizados, no solamente en tarifas eléctricas, sino en cualquier cosa, en oportunidades, en cualquiera de los instrumentos en los cuales el Estado diseña una política para ir de manera focalizada, tiene enormes problemas. Pero esos problemas son el corazón del planteamiento que ustedes están haciendo. Están partiendo de que hoy hay que quitarle el subsidio a la tarifa y hay que generar una dinámica de mercado que lo que promueva sea la eficiencia. Reitero lo que decía en mi participación anterior, hay como un dogma de fe de que la participación del mercado por sí misma es la que genera mejores condiciones de desempeño en la economía. Esta es una verdad siempre a medias, compañeros y compañeras. Y yo quiero, por lo menos que nos apeguemos, aparte del debate que hemos dado aquí. Hemos hablado de la Comisión Federal de Competencia, hemos hablado hace tan solo una semana del tema de competencia en telecomunicaciones, y hoy que estamos discutiendo el tema de electricidad, es también un tema de competencia. Yo no veo en ninguna parte del dictamen que ustedes ofrecen cómo vamos a hacerle para entrarle al tema de propiedad cruzada. Porque aquí tenemos que ver el tema de generación, el tema de distribución y el tema de comercialización en su conjunto. Porque el país y el modelo de participación privada obedece a condiciones en las que el mercado solamente es posible
que alguien le meta dinero a eso que ustedes tanto dicen como la panacea, cambiar de producción con gasóleo a producción con gas natural? Sí, eso es muy positivo, es necesario porque desde el 97 se dejó de invertir, es indispensable para tener precios bajos. Sí, compañeros, nada más que si no se ve un tema de propiedad cruzada bajo una lógica de un buen regulador, entonces lo que vamos a tener es mucha eficiencia en la producción, buenos costos para los que se metan al mercado, pero ningún cambio en las tarifas. Entonces, el mercado por sí mismo no nos va a dar mejores tarifas, le van a quitar el subsidio. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿por qué insisten? Desde los spots de la reforma constitucional hasta hoy que me ha tocado escuchar a cada uno de los que vienen a argumentar a favor que esto va a traer una baja en las tarifas eléctricas, yo les pido que me expliquen en el contexto del dictamen, sin ir a las clases de economía 1, economía 2, vamos al contexto del dictamen, ¿cómo se garantiza que en el corto plazo las tarifas bajen? La respuesta es imposible, compañeros. Imposible simple y sencillamente por un tema de los costos de las inversiones y porque se está quitando el subsidio. Pero lo peor y lo que más me preocupa y que quiero dejarle a esta asamblea en pendiente, ¿cómo se garantiza que la tarifa baje en el largo plazo si hoy el tema de competencia que tanto tiempo nos ha ocupado no está considerado con claridad en el dictamen? Porque no lo están correlacionando con el tema de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es cuanto, señor presidente, 5 minutos en punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Armando Ríos Peter, por respetar su tiempo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, vengo aquí también a dirigirme al pueblo de México, pero en especial al pueblo de Zacatecas, que de manera mayoritaria me brindó su confianza para venir a representar a ese mi querido estado de Zacatecas. Compañeras y compañeros, prender la televisión, el radio o un simple foco es un privilegio que aún no se pueden dar más de 2 millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes líneas de transmisión y distribución que lleven la electricidad a más de 40,000 localidades, de las más pobres y de las más alejadas de este país. A eso es a lo que se niegan aquellos que votan en contra de esta reforma, aquellos que votan en contra de que los grupos más vulnerables, de que aquellos, los más pobres, tengan mejores condiciones de vida. Aquí se insiste en preguntar que para qué queremos esta reforma energética, específicamente en el tema de la industria eléctrica que estamos abordando el día de hoy. Desde aquí les respondemos, porque la energía eléctrica es muy cara para las casas y para las industrias de nuestro país. Esta reforma es para bajar las tarifas y llevar la luz a cada hogar y a cada familia mexicana. El abasto oportuno y confiable de electricidad es indispensable para elevar el nivel y competitividad de nuestro país, la productividad de las empresas para generar mayores empleos y de esta manera combatir la pobreza y la desigualdad que existen en nuestro querido México. Por primera vez, compañeras y compañeros, habrá un organismo independiente encargado del despacho de la energía eléctrica. El SENACE se encargará de ordenar el funcionamiento de esta industria eléctrica para que el suministro sea continuo, confiable y de calidad, bajo principios de eficiencia, eficacia y acceso libre a las líneas de transmisión. El SENACE estará conformado por 7 comisionados que serán ratificados por este Senado de la República, y no simplemente por una mayoría, sino por una mayoría calificada. Aclaremos, compañeras y compañeros, mexicanas y mexicanos, Comisión Federal de Electricidad no se desmantela, eso es falso. Comisión Federal de Electricidad se transforma para lograr electrificar
todo el territorio nacional. El Estado conserva el control de la industria eléctrica. La red de transmisión y distribución no se venden y son patrimonio de la nación. Este nuevo modelo de electricidad es para tener una industria eléctrica más competitiva y abierta que permita reducir las tarifas eléctricas. Sociedad mexicana, hoy les decimos que con esta reforma transformadora energética no va a subir el precio del gas ni de la luz, sino por el contrario, estos bajarán. Va a bajar la luz y el gas en este país. Es un compromiso que el Partido Verde acompaña y respalda votando a favor de esta reforma. Por su atención es cuanto. Muchas gracias, señor presidente, en el tiempo que nos brindó. Compañeras, gracias. Muchas gracias, senador Carlos Alberto Puente Salas. Perdón, sí, sonido en el escaño. ¿Para qué asunto, senador Ríos Peter? Si es para pregunta, ya se retiró el orador. Para hechos, está pidiendo la palabra el senador Robles Montoya y el senador Isidro Pedraza. Y se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Robles Montoya y en su turno al senador Isidro. Sí. En el uso de la palabra, senador, hasta por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, quisiera decirle al senador Carlos Puente y a quienes han venido a defender la propuesta, primero reiterar los respetos a cada uno de ustedes, pero siento que los que promueven esta nueva reglamentación, lo digo con respeto, pero con mucha claridad, me parece que han olvidado, entre otras cosas, que la industria eléctrica forma parte, como lo decía Ríos Peter, forma parte nodal de la economía de escala y es indispensable en los encadenamientos productivos, donde sin duda resulta fundamental la correcta provisión de este servicio público. Más todavía, creo que con la expedición de esta ley de industria eléctrica y bajo las circunstancias que contiene, se estaría poniendo en grave riesgo la viabilidad de la planta productiva y por ende la generación de empleo, término que he estado escuchando a lo largo de todo este debate. Inclusive creo todavía mucho más grave el hecho de que se pondría en entredicho, senador presidente, la propia seguridad nacional, toda vez que este sector de carácter estratégico en manos de empresas privadas significaría un muy eficaz instrumento de presión o de chantaje en contra del Estado y por ende en contra de la colectividad nacional. Por eso, yo creo que resulta imprescindible realizar, compañeras y compañeros, esfuerzos, no importa los que sean necesarios hacer para seguir atendiendo la creciente demanda de energía eléctrica del país, pero con calidad, con continuidad, bajo costo y precio y consiguiendo sin duda alguna rescatar la noción del servicio público, ahora ya desaparecida desafortunadamente en el marco de la Ley Suprema de nuestra nación. Básicamente, lo que quiero plantear, y esto también se lo digo a mis representados en Oaxaca, es que la intención del gobierno es abrir la inversión privada directa e indirecta en su totalidad, inclusive también la generación y la comercialización de electricidad, así como la suscripción de contratos con particulares para ceder la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Es decir, los generadores van a requerir forzosamente recuperar los costos en los periodos picos en los que dejaron de cobrar mientras sus plantas permanecían sin operar al mismo nivel y en consecuencia el mercado abierto provocará fuertes fluctuaciones de precio derivado de esta circunstancia que en muchos casos, compañeras y compañeros, se presentará en forma exacerbada por el interés
simple y sencillamente por el interés que tendrán las transnacionales que lleguen a operar el sistema eléctrico nacional, pues por no sufrir pérdidas, aunque esto les represente el incremento a los ciudadanos de precios exorbitantes, en cantidades exorbitantes que difícilmente estaremos pagando. Y en esa tesitura, senador presidente, compañeras y compañeros, yo lo que planteo como un gran problema que se presentará cuando los oferentes fijen su precio, que quiero reiterarlo, ni soñando van a considerar su costo de producción únicamente, sino van a ir por su utilidad. Ellos van a buscar sin duda una mayor rentabilidad, que es lo que quieren. Lo que no les interesa es lo que le vaya a pasar a los mexicanos. Y por eso yo les pregunto a los reformadores, ¿qué nos van a decir sobre este tema? Es un asunto que debemos seguir debatiendo. Y yo lo pregunto también porque quiero dejar muy claro que en el grupo parlamentario del PRD estamos conscientes de las numerosas expresiones de descontento social, de los actos de resistencia que surgen de una misma inconformidad en distintos pueblos y comunidades indígenas del país. Muy particularmente, pues me refiero y me remito al istmo de Tehuantepec, senador presidente, a la costa del estado de Oaxaca. A nuestros paisanos yo les digo que bajo este nuevo esquema no crean que los vamos a dejar solos. Vamos a exigir sin descanso el cobro de tarifas justas a la energía eléctrica. Ya hemos presentado varias iniciativas que han sido inclusive avaladas y reconocidas por integrantes de este Senado de la República. A mí me parece, senador presidente, que este es un momento importante para que podamos nosotros destacar que en dichos pueblos y comunidades, en su mayoría con un muy alto índice de marginación en el país, los recibos de luz se presentan en esos lugares, por increíble que parezca, llegan a alcanzar hasta los 5, hasta los 30,000 pesos, inclusive por el clima tan caluroso que ahí se vive, y nuestros compatriotas pues pasan momentos muy difíciles para pagar esta cuota. Por eso nosotros planteamos, y concluyo con esto, senador presidente, las comunidades indígenas son, como aquí se ha señalado, lo planteaba Sofío Ramírez, Ríos Peter, son las más afectadas por la falta de oportunidad de tener a su alcance los servicios de infraestructura básica y muy pocos de ellos tienen acceso a la posibilidad de sacar el tema adelante. Nosotros les decimos que en el PRD estas comunidades tienen un aliado, pero pedimos un compromiso para revisar a lo largo de los próximos minutos y horas la posibilidad de ver cómo las tarifas eléctricas para las comunidades y pueblos indígenas pueden tener un carácter especial por las condiciones de marginación en que se tratan. Gracias por su tolerancia, presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Para ello se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón. Hasta por 5 minutos, senador, por favor. Cómo no, presidente. Bueno, es muy importante que exista precisión de lo que está pasando. Yo estoy convencido que este será un día muy importante, un momento muy extraordinario para la historia de este país. Los michoacanos, por cierto, siempre nos hemos sentido orgullosos de esta tradición histórica y de la memoria histórica que nuestro estado concentra. Ahí Morelos luchó para romper las cadenas del imperialismo español, para ser libres y poder utilizar nuestros recursos, terminando con más de 3 siglos de explotación irracional de nuestros minerales. Ocampo junto con Juárez se resistieron a la imposición imperialista de Bélgica, Francia, de Inglaterra, de España, que terminaron por dejarnos reminiscencias de una fallida monarquía bajo el corto periodo conservador de Maximiliano de Austria, de Habsburgo, que en el fondo, bajo el pretexto de una deuda externa, pretendían apoderarse del país y de sus recursos. Mújica, de la mano con Lázaro Cárdenas, se impusieron a los intereses de las petroleras canadienses, británicas y norteamericanas, poniendo freno a la irracional explotación de nuestro petróleo con una expropiación que nacionalizó la industria energética. Pero ahora
Ustedes, los partidos Acción Nacional, el Verde, el PRI, pretenden devolver al imperialismo financiero los recursos de la nación que aquellos héroes de la patria nos legaron. Por eso, los michoacanos de hoy vamos recuperando ese orgullo, esa memoria histórica, esos valores y esos principios. Decidimos decir no a estas intenciones privatizadoras de la industria eléctrica, que le abre las puertas nuevamente a la inversión de nuestras áreas estratégicas, que no solo ponen en riesgo nuestra economía, sino también nuestra soberanía política y nuestra soberanía energética. Ustedes, compañeras y compañeros, han sido una de las vías para armonizar los intereses de la oligarquía nacional con los poderes económicos. La verdadera razón de estas privatizaciones, de su privatización en la industria eléctrica, no es otra, sino consolidar este modelo neoliberal impulsado en México desde los 80s. Es mentira que les interese el país, es mentira que les interese la gente y sus recursos, es mentira que les interese el progreso de México. Lo que hoy ustedes pretenden es que los mexicanos entreguemos petróleo y electricidad nuevamente por espejitos. La verdad es que esta reforma energética no va a generar más empleos, va a terminar por liquidar los pocos que se tienen en esta rama estratégica de la electricidad. Lo que todos los mexicanos deben saber es que la figura de las asociaciones o contratos con particulares para que operen las redes públicas pueden llegar a introducir la figura de los patrones solidarios, como ya se está dando, los despidos por liquidación de las fuentes de trabajo que en la Comisión Federal de Electricidad y la propia figura del outsourcing para triangular las contrataciones con terceros, además de los contratos eventuales y por horas u obra determinada por parte de los particulares. Por cierto, no pretendemos exponer discursos de miedo ni difundir terror entre la población, como aquí se ha planteado de manera reiterada. La mayor mentira de esta reforma es el supuesto beneficio de los mexicanos, que los mexicanos habremos de recibir con el servicio de la energía, pues justamente una de las grandes limitaciones que establece la ley de la industria eléctrica es que el servicio universal de energía se limitará a prestar el servicio a las comunidades rurales y a zonas marginadas, sujeto a la existencia de recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Y entonces, ¿dónde están los beneficios para el resto de los mexicanos, que son la mayoría del país y que viven en las zonas urbanas marginadas, como aquí se ha planteado en los estados antes referidos? Para ellos, el precio de energía y el precio de la electricidad será el que se derive del juego de la oferta y de la demanda. No hay otra posibilidad de que los privados puedan tener consideración con el pueblo de México. Es la oferta y la demanda la que va a prevalecer en lo posterior para poder acceder a este servicio tan importante. Señoras y señores senadores, esta es una historia de injusticias, es una historia de abusos que ustedes están dispuestos a perpetrar, pero yo estoy seguro que esto no lo va a permitir el pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Raúl Morón. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, senador, por favor. Muchas gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. Hay una gran diferencia entre lo que hemos venido planteando los legisladores de izquierda contra lo que ha venido planteando de manera reiterada los compañeros del PRI y del PAN, bueno, y del Verde. Y
me referiré al verde y voy a aludir desde este inicio de mi participación al senador Puente, porque él decía que por qué nos oponemos a que la gente más necesitada pueda tener beneficios y que las modificaciones que se han venido haciendo van para poder bajar las tarifas. La gran diferencia es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y lo menciono porque precisamente el senador, junto con otros senadores más, en las modificaciones que hacen al dictamen, particularmente en el artículo 139, ya para qué discutimos el tema de los subsidios, si incluso los que se mencionan como focalizados ya lo están eliminando. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la razón? Les voy a leer el artículo completo, porque me está negando con la cabeza, y además lo invito a que nos pueda venir a aclarar en un momento más esta situación. El artículo 139. La Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios. Después dice, y vean ustedes qué diferencia hace un par de palabras. El siguiente párrafo dice, el Ejecutivo Federal podrá, no dice deberá, podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior, para que determinados grupos de usuarios de suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente de la tarifa final que hubiera determinado la CRE. Y después viene otro párrafo más, donde dice, no obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal deberá, ahí sí dice deberá, diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados. Ese párrafo lo eliminan. Ya no subsidios generales, ya no subsidios focalizados, ya no subsidios. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros planteamos, sí, una reserva en el artículo 4, en la fracción séptima, donde sí hablamos de subsidios sociales. ¿Por qué? Porque sí queremos que efectivamente la gente que más requiere del apoyo de este servicio tan importante lo pueda recibir, para que los campesinos puedan seguir trabajando la tierra, para que la gente de las zonas marginadas pueda contar con este servicio. Ahí está la gran diferencia. Por eso yo los invito a que me puedan explicar, y no solamente al compañero senador, sino a cualquiera de los integrantes que firmaron esta y muchos otros cambios en las reservas que nos han presentado y que nos las pasaron aquí a todos hace aproximadamente media hora. Pero eso no queda aquí. En el transcurrir de esta sesión se ha comentado de manera reiterada por varios compañeros senadores el asunto de que estas reformas obedecen a intereses internacionales. Algunos de mis compañeros senadores mencionaba incluso algunos organismos como el Banco Mundial. Déjenme, les voy a comentar muy brevemente los requisitos que puso el Banco Mundial ahora para poder ser sujeto de créditos la gente que se dedique al área de la industria eléctrica. Esto viene en un documento que se llama Serie Tendencias del Desarrollo, Washington, D.C., y es un documento de 65 páginas. Yo lo voy a leer solamente 4 incisos. A. Estos son los requisitos para poder obtener crédito para invertir en el tema energético. Que el inversionista y el prestatario del servicio eléctrico en un mismo territorio sean distintos. Es decir, ya no quieren que opere CFE, sino que entren los competidores privados. B. Que la ampliación de la cobertura del servicio y la calidad de la infraestructura ya no sea responsabilidad del Estado. Inciso C. Que los monopolios naturales se abran a la competencia mediante la desintegración vertical para permitir la participación del sector privado en cada una de las actividades de la trayectoria tecnológica de los sectores eléctricos. Y D. Que los gobiernos obtengan ingresos fiscales mediante la venta o la concesión de las empresas y organismos descentralizados con participación estatal. Eso dice el Banco Mundial. Y ya hubo un intento de esta situación cuando gobernaba este país el presidente Zedillo. Por ahí del año 1992 hubo ya un intento
de que las empresas estadounidenses, que se había introducido un cambio que se dio en una firma en el GATT, celebrada en Suiza, para que las empresas estadounidenses pudieran dar este tipo de servicios, pudieran vender energía a otros países. Senador, le pido que ojalá y pudiera concluir. Muy rápidamente, solamente voy a comentar la pretensión sedillista en aquellos momentos de poder vender los activos fijos de la CFE. Hubo un rechazo tremendo, y les voy a decir quiénes fueron los que encabezaron ese rechazo. Primero, la izquierda, justamente los partidos de izquierda. Segundo, los trabajadores electricistas, tanto del ESME como de la SUTERN. Empresarios de la Canacintra y también, amigas y amigos, se opusieron a la venta de la soberanía nacional, los senadores del PRI en aquellos momentos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Rabindranath Salazar Solorio. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien lo hará desde su escaño. Sonido, por favor, en el escaño del senador. No, presidente, derivado de que yo había expresado mis argumentos en ese sentido, declino mi participación. Gracias, senador Lavalle. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador David Penchina Group, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desde su lugar. También sonido, por favor, en el escaño del senador David Penchina. Gracias, señor vicepresidente en funciones de presidente. Lo mismo, en el mismo sentido, declino, ya que en la intervención que tuve para hechos he esgrimido mis argumentos. Muchas gracias. Gracias, señor senador David Penchina. Finalmente, se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Sí, sonido en el escaño del senador Blázquez. ¿Para qué asunto? Si me permitiera tomar el sitio de mi coordinador, debido a que las reservas que tengo están relacionadas. Adelante, se le concede el uso de la palabra, por favor, hasta por 5 minutos. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Roberto Gil Suárez. Nada más para informarle, presidente, que ya llegó el senador Manuel. Sí, efectivamente, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, hasta por 5 minutos, por favor, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Por favor, estábamos ya extrañando su ausencia, pero dije, bueno, qué bueno que ya está aquí. Gracias, señor presidente, por su paciencia. Seré rápido. Vamos a hablar sobre el sistema de transmisión, ¿no?, de la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y aquí volvemos a tener un tema igual que en la reforma de hidrocarburos. Miren ustedes, el artículo 8º transitorio establece que la transmisión y distribución es un asunto de interés público y se le da la categoría de estratégico y de interés público a la transmisión y a la distribución. Bueno, ese es digamos, el eje central del sistema de control que tiene el gobierno de la República. Sí. Pero resulta que vuelven otra vez, como lo hicieron en hidrocarburos, a irse más allá. Solamente el sistema de transmisión, que son la carretera, más la distribución, es
un servicio de utilidad pública estratégico. Y así se plantea como el instrumento por medio del cual se tiene el control y el manejo del sistema eléctrico. Es el corazón del sistema eléctrico nacional. Pero resulta que en la ley declaran de utilidad pública y estratégico todo el sistema eléctrico, todo. Entonces vuelven a desbordar el artículo transitorio octavo, que es el que le da esa calidad exclusivamente a la transmisión y a la distribución. Pero en la ley, repito, dicen la industria eléctrica es de interés público y le dan la calidad, ¿verdad?, de estratégica. Y de ahí se cuelgan para hacer la misma cuestión de que toda la industria eléctrica se convierte en estratégica y por tanto volvemos a lo mismo, todas las necesidades que tengan las empresas privadas extranjeras tienen que ser inmediatamente apoyadas por el Estado mexicano. Y aquí sí, y lo trataban hace un momento, se refiere a todo lo que se les ocurra, estaciones, líneas, a todo lo que es la industria eléctrica, y eso es un abuso porque no está considerado interés público más que la transmisión y la distribución, que es el eje, y insistentemente es a través de eso que el gobierno ejercerá el control y la rectoría, que ya decía yo en su momento que la rectoría no existe más que en la declaración de principios. Y resulta que dan ese paso al darle esa categoría, pero además también se puede privatizar todo. Es decir, ese instrumento básico de la carretera y de donde tienen el control para la distribución y para la transmisión y llevar a todo el país y a todos lados, que es el eje, también le da facultades de contratar, de hacer alianzas, el crecimiento de las líneas de transmisión y de distribución también se van a privatizar. Entonces resulta que, igual que como lo veíamos en hidrocarburos, cuando se le dan a Pemex las asignaciones famosas, como ya son de Pemex, pero le autorizan para que migren a contratos. Entonces, lo que ya le dieron aquí al sector público, que dice que va a quedar, también lo meten al sector privado. Bueno, pues aquí es igual. La transmisión, el órgano de control, la estructura por medio de la cual el gobierno mexicano va a establecer, se privatiza también, porque le dan autorización para hacer alianzas, para contratar, para todo lo que quieran con privados. Y los privados van a tener un sistema de inversión, además. Entonces hay acuerdos de inversión, de manera que cuando tengamos en ese aparato que supuestamente es la clave del sistema, la manera de controlar el sistema, pues resulta que está privatizado también. Entonces, por eso les digo que son decisiones dolosas, ¿verdad? Llegan hasta la privatización. En el sistema que impuso el Banco Mundial durante muchos años en América Latina, y que Zedillo lo presentó aquí y no salió, pero una reforma constitucional, en ese sistema, que era el inglés, se privatizaba también para otra empresa, además de las que van a vender y hacer todo esto, se privatizaba también las carreteras, ¿verdad? Aquí hacen la faramalla de que queda en manos del Estado y tampoco está, porque van a entrar los privados, por lo cual, y con eso termino, señalamos y subrayamos, todo se privatiza y por tanto el Estado mexicano no tiene ningún control sobre el sistema, ninguno. Y cuando empiezan a aparecer las empresas estas y la CFE se va haciendo chiquita y fracturada, porque hay la obligación de que se fracture cada una de las plantas que estén en algún lado, se convierten en filiales o subsidiarias para que no estorbe, y así dice, se exige
al gobierno que impida que la CFE estorbe el mercado, impida que haya un mercado, o sea, a los angelitos norteamericanos, españoles, ingleses, los van a proteger porque la CFE es perversa. No vayas a impedir que el mercado se establezca y está prohibido, le regañan. Pero resulta que la transmisión es privada, todo es privado y la pérdida de control sobre la energía eléctrica del Estado mexicano es absoluta, absoluta. Y eso es lo que quieren ocultar, están entregando uno de los sistemas más importantes del mundo a los intereses extranjeros y un mercado que vale miles de millones de dólares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. A continuación, se le concede el uso de la palabra para hechos a la senadora Dolores Padierna Luna. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora, por favor. Gracias, presidente.